Mark Twain nació en los Estados Unidos en 1835 y vivió hasta 1910, así que fue un hombre del siglo XIX. Tenemos que tener en cuenta que en esta época se vivía de un modo muy distinto al nuestro, no había electricidad y también se pensaba de un modo distinto. Tuvo una vida muy difícil, nació en Missouri, que es un estado que está en el centro de los Estados Unidos. Cuando tenía 11 años su padre falleció y tuvo que dejar la escuela, no pudo terminar quinto grado y fue a trabajar a un diario como tipógrafo, operario que pone las letritas de plomo en la imprenta propiamente dicha. Luego, con el paso de los años, pasó a lo que él quería ser, que era redactor. Por un tiempo dejó el trabajo en el diario y fue piloto de un pequeño barco de esos que transitaban el río Mississippi, que es un río que tiene 3.000 kilómetros de largo en los Estados Unidos, y pudo conocer muchas otras ciudades hasta que volvió a ser redactor. Estuvo casado durante 34 años hasta que enviudó y esa fue una experiencia muy dura para él. Otra experiencia muy dura fue que falleció su hija Susie a los 24 años y cayó en una gran depresión. Mark Twain fue un escritor muy importante hoy y también lo fue durante su tiempo. Ganó mucha plata como escritor y también la perdió en muchos emprendimientos económicos porque se ve que no era muy bueno para los negocios. Pero dejó un legado de literatura muy importante. Libros que son más extensos que el que nosotros estamos leyendo, que son muy importantes en la historia de la literatura, como Las aventuras de Tom Sawyer, Huckleberry Finn, Príncipe y Mendigo, obras cortas como El diario de Adán y Eva, El billete del millón de libras y muchas otras. Hablamos un poquito acerca de la novela corta. En primer lugar, es una parodia. La parodia es un género que se burla o que invierte a los géneros serios. Por ejemplo, la épica es un género literario que trata del nacimiento de naciones, de ciudades, sus héroes son virtuosos y se intenta sentar un pasado glorioso y un destino importante para una nación o una ciudad o una institución. La parodia es lo contrario. En el caso de El hombre que corrompió a la ciudad, los personajes o héroes parecen virtuosos, pero la historia revela o descubre su hipocresía, su corrupción, sus debilidades, sus pequeñeces como seres humanos. Hablamos un poco acerca de los personajes. La historia comienza con el matrimonio Richards. Los Richards son reconocidos en Hadleyburg como personas honestas, como una de las familias principales de la ciudad, si bien son ancianos y no tan ricos como las otras 18 familias que aparecen en la novela. Están en el inicio porque son los primeros en recibir la propuesta o la noticia del forastero y son los custodios del bolso que supuestamente contiene una fortuna y, lo más importante, una carta que revela quién fue la persona que ayudó al forastero, que ahora recibirá la fortuna que éste ganó y que le deja como herencia. Los Richards son importantes porque vuelven a aparecer sobre el final. Por un lado tienen una participación muy importante en la reunión que hace la ciudad y una más importante al final del texto. Sin embargo, también podríamos decir que la ciudad misma es el personaje más importante, o por lo menos sus 19 familias principales, porque son el modelo de la virtud que hace que la ciudad sea conocida en todos los Estados Unidos como una ciudad superior a todas las demás. Entre estos personajes quiero mencionar también al reverendo Burgess, que tiene una función muy interesante. Es una especie de pivot alrededor del cual giran muchas historias. Primero, la que aparentemente lo ensució en su honor a partir de una historia que no era cierta, pero que se le adjudica a él. Después es el que conduce la reunión que tiene toda la ciudad y también hace algo muy importante en relación con los Richards, creyendo él que los Richards le habían hecho un favor. Es un personaje que desconoce la verdad, de principio a fin, es en algún sentido víctima de los secretos de los demás. Un cuarto personaje al que quiero que le presten atención es Harkness.
Es uno de los 19 que disputó la herencia del forastero, pero que al final tiene una movida muy ingeniosa para salirse con la suya, comprando el bolso por una alta cantidad de dinero y haciendo con ese bolso una acción que termina en su propio provecho. Y tiene que ver con las elecciones políticas que había en la ciudad y que él estaba disputando con otro de los ciudadanos importantes. Les pido que presten atención a eso. Por último, tenemos al forastero misterioso, que también podría ser considerado uno de los personajes principales. Es un hombre resentido que ha planeado el modo de corromper a la ciudad. Quiero que hablemos ahora de los dos finales que tiene la novela. El primer final ocurre en la reunión donde cada familia considera que le corresponde la herencia dejada por el forastero y que tiene un final completamente inesperado. La novela podría haber terminado allí, pero tiene un segundo final y es lo que ocurre con los Richards. Los Richards se salvan de esa humillación que sufren los demás, pero no pueden escapar al destino de sus mentiras. Y allí es donde ocurre el segundo final, porque la mentira les produce a ellos una culpa que a su vez les trae un temor, que a su vez les hace suponer un montón de cosas que en verdad no ocurren y que los llevan hacia su propia destrucción. Lo último tiene que ver con la pregunta final del cuestionario, que quizás es una de las más importantes, y tiene que ver con el tema de la obra. El tema no es el argumento, no necesito allí que alguien cuente qué pasó, eso ya lo sabemos, sino que es el asunto humano que trata la historia. Por supuesto no hay un solo tema, quizás cada lector pueda determinar temas distintos, aunque no contradictorios, por supuesto. Este es sobre todo un relato humano, un relato que retrata acciones humanas. Es una denuncia contra aquellos que se creen o se muestran moralmente superiores a los demás, pero secretamente no lo son. No podemos saber cómo es la vida secreta de las otras personas. Una cosa interesante es que Jesús dijo que a las personas las vamos a conocer por sus frutos, no por sus apariencias, es decir, por los resultados de sus acciones, no por su discurso. Así que los temas pueden ser varios. Por ejemplo, la hipocresía, la tentación, la mentira. También visto desde el punto de vista del forastero podría ser la venganza, el resentimiento, la revancha. Desde el punto de vista de los Richardson podría ser la culpa, el problema de la conciencia. Hay muchos temas que podrían determinarse. Yo les pido que en su cuestionario elijan uno y no solo lo mencionen, sino que además expliquen qué es lo que el cuento trata de decir o enseñar acerca de ese tema. Me interesa también que pongan qué piensan ustedes acerca del tema y de lo que el libro dice acerca de ese tema. Porque una cosa es lo que el libro trata, por ejemplo, digamos, la hipocresía. Lo segundo es qué dice sobre ese tema. Por ejemplo, que la hipocresía es algo secreto, oculto, que se actúa, que es difícil de detectar. Hay muchas cosas que se dicen. Y por último, ¿qué es lo que ustedes piensan sobre el tema? Nos vemos en el próximo video. Mucha suerte a todos.